A finales del siglo III, el Mediterráneo conocía gigantescas megápolis, como, por ejemplo, Cartago, cuyo perímetro defensivo ampliado ocupaba prácticamente los 64 kilómetros cuadrados de la península de Megara. Incluso el perímetro de su puerto militar, el célebre Cotón, abarcaba una superficie conjunta similar al total de Arse. También destaca Siracusa, cuyo gran recinto incluía también la elevación de las Epípolas y totalizaba 1814 hectáreas. Incluso solamente su barrio portuario de Ortigia ocupaba 40 hectáreas. Alejandría, capital del Egipto tolemaico, se extendía por 1000 hectáreas. Antioquía, capital del Imperio Seleucida, superaba las 500. Atenas, incluyendo su barrio portuario del Pireo, alcanzaba las 560. Roma, en esta época protegida por el muro serviano, contaba con una superficie de 426 hectáreas. Todas estas grandes megápolis encabezaron, en uno u otro momento de la historia, un gran imperio, por lo que quizá no sean términos de comparación válidos, así que comparemos con otras ciudades con menos poderío y menor protagonismo histórico. En el Mediterráneo oriental, Mileto contaba con 90 hectáreas, la Odisea se extendía por 220, el recinto fortificado de Apamea incluía 205 hectáreas. En la Magna Grecia y Sicilia, además de la ya citada Siracusa, Tarento ocupaba 530 hectáreas, Agrigento se extendía por 450, Metaponto por 150 hectáreas. Poseidonia Paestum contaba con 100 hectáreas, al igual que Velia. En el Mediterráneo occidental destaca Massalia, actual Marsella, con 50 hectáreas. Uno de sus enclaves avanzados fortificados, o epiteigmata, el de Saint-Blaise, que formaba parte de su corona defensiva, contaba con 5 hectáreas y media. En Iberia destaca como fundación focense o Masaliota, Emporium, con 6 hectáreas. Por lo que respecta a la civilización etrusca, tras las 190 hectáreas de Velles, destacan las 150 de Caere. Una ciudad de rango medio como Bulci contaba con 90 hectáreas. La más modesta de las ciudades etruscas sería Chiusi, con 26 hectáreas. Entre las ciudades fenicias, Biblos contaba con 60 hectáreas. Tiro, la ciudad-isla, metrópolis de Cartago con 53. Para época bárquida desconocemos la extensión de la mayor de las ciudades fenicias occidentales, Gadir, actual Cádiz. A Malaca se le atribuyen 17 hectáreas. Entre las modestas, Varia tenía unas 6 hectáreas en el siglo IV, siendo ampliada posteriormente en época bárquida, aunque no sabemos cuánto. Entre las fundaciones púnicas podemos mencionar Ebusus, a la que se pueden atribuir unas 12 hectáreas y media. En la península ibérica, Cartago Nova, con unas 50 hectáreas, y la Cartella Púnica con unas 4 hectáreas. Y en el norte de África, Kerkouan, destruida en la Primera Guerra Púnica, con 8 hectáreas. Los romanos fundaron numerosas colonias latinas, con la finalidad de asegurar el dominio de los territorios conquistados, proteger a la ciudad de Roma con un cinturón defensivo y presionar a los rivales con una línea de bases avanzada. Tras haber fundado una cincuentena, en el año 218 a.C., cuando Aníbal celebraba la toma de Sagunto, los romanos fundaron las colonias de Placentia y Cremona,
para dominar las tierras recientemente arrebatadas a los galos en la Cisalpina. Entre estas colonias latinas destacan Cales, fundada en el 334 a.C., con 64 hectáreas, y Fregelae, fundada en el 328 a.C., con 90 hectáreas. Las denominadas colonias marítimas tenían una menor extensión. Por ejemplo, Cosa, fundada en el 273 a.C., contaba con 13 hectáreas. Entre los hill forts o castros célticos podemos destacar el britano del castillo de Maiden, en Dorset, con 18 hectáreas, el galo de Bibracte, con 135, y los centroeuropeos de Heuneburg, con 100 hectáreas de perímetro exterior, y el de Manchin, el mayor de los conocidos, con 380 hectáreas. En la península ibérica podemos destacar el castro Baceo de Palantia, con 110 hectáreas, los castros betones de Ulaca, con 60 hectáreas, y Mesa de Miranda, con 19 hectáreas, y los celtíberos de Segeda, con 15 hectáreas, Numancia, con 24, Contrevia Leucade, con 14, y Contrevia Belaísca, con 12 hectáreas. Entre las ciudades iberas sobresalen Córdoba y Cástulo, con 50 hectáreas cada una, y Carmona, con 44 hectáreas. El oppidum del Puig de Sant Andreu, Illa d'Enreixac, contaría con 18 hectáreas. De rango similar a Arse Saguntum, en torno a las 10 hectáreas, podemos citar a Edeta, Kelin, Quese o Ilturo. Por lo tanto, si establecemos un ranking ordenado de mayor a menor, llegaríamos a la conclusión de que, comparada con las grandes ciudades mediterráneas, Arse Saguntum sería una ciudad liliputiense, pero incluso comparando con ciudades peninsulares, sería una ciudad de rango medio, pero no principal. A mi juicio, el tamaño que se atribuye a la ciudad ibera de Arse Saguntum choca frontalmente con su importancia histórica. El modelo de ciudad más recurrente en el ámbito mediterráneo fue el tripartito, compuesto por acrópolis, casco urbano y puerto. Púnicos y romanos difundieron este modelo por la península ibérica. Se trataba de un modelo de éxito, pues en el Mediterráneo no podía existir una gran ciudad si no disponía al menos de un gran puerto, que le posibilitase insertarse en los grandes circuitos comerciales. Por otro lado, algunas ciudades importantes de la antigüedad no dispusieron de un solo puerto, sino de varios. Por ejemplo, Tiro dispuso de dos importantes puertos, el sidonio y el egipcio, al norte y al sur de la isla respectivamente, aunque los suburbios de tierra firme, llamados Paleotiro o Usu, debieron contar con algún tipo de instalación, pues desde allí se trasladaba el agua hasta la isla. Atenas contó con 3 profundos puertos naturales, bien protegidos, en el barrio amurallado del Pireo, Cántaros, Cea y Muniquia, además del puerto de Falero. Siracusa con el puerto grande y el puerto pequeño. El puerto principal de Corinto era el Lequeo, en el Golfo de Corinto, con salida al mar Jónico, mientras que el puerto menor de Cencreas le posibilitaba salir al mar Egeo. Caere, actual Cerveteri, ubicada a unos 6 kilómetros de la costa, contó con importantes puertos Pyrgi, Punicum y Alsium. El puerto militar de Cartago, el célebre Cotón,
situado en torno a la isla del Almirantazgo, al que se accedía a través del puerto comercial, era el símbolo de su poderío marítimo, pero Cicerón describe Cartago provista de murallas y rodeada de puertos, de tal manera que además de los principales se utilizaban otros puertos y fondeaderos para descongestionar el tráfico de las instalaciones portuarias del sur de la ciudad. La toponimia apunta que uno de ellos está en las amplias playas arenosas de la Marsa, literalmente el puerto, que en la antigüedad estaba muy próximo al barrio suburbano de Megara. Arse Saguntum es el caso mejor documentado de ciudad ibera dotada de puerto. Seguramente el Grau Bay fue el único puerto mayor entre la desembocadura del Francolí, Quese, Tarraco, y la del Xúquer, Portus Sucronensis. Posiblemente el más importante de los iberos, solo superado por establecimientos de tipo colonial como Emporion, Ebusus, Cartago Nova o Gades. El Grau Bay sería el puerto de Arse, pero el territorio saguntino pudo albergar, además de fondeaderos y desembarcaderos, otros puertos secundarios como quizás el de los Stains de Almenara o el de Torre de la Sal en Cabanes. En toda Edetania no se conoce ningún establecimiento colonial de época orientalizante, arcaica o clásica. Quizá esto concedió la oportunidad a los arsetanos de adquirir protagonismo comercial, y una vez adquirido ya no había espacio para un establecimiento de ese tipo, aunque naturalmente sí para que los comerciantes de diferentes culturas frecuentaran el Grau Bay. Su registro arqueológico, ininterrumpido durante siglos, nos ilustra perfectamente sobre las distintas potencias comerciales que se disputaban el Mediterráneo y de sus momentos de auge y de decadencia. Durante el Ibérico antiguo dominan las importaciones fenicias, seguidas de las griegas y etruscas. Durante el Ibérico pleno dominan las fenicio-púnicas, en competencia con las greco-itálicas, que van ganando importancia hasta alcanzar una situación de equilibrio con las tradicionalmente mayoritarias. Durante el Ibérico reciente, finalizada la Segunda Guerra Púnica, las importaciones itálicas desplazan a las fenicias. La proporción entre material indígena y material foráneo nos indica, sin ningún género de dudas, que se trata de un enclave portuario ibero y no colonial. La comparación entre el registro arqueológico del Grau Bay y el del Tossal del Castell nos muestra cómo las importaciones tienen mayor presencia en el puerto que en el oppidum, lo que indica que no todas tenían como destino final el Tossal del Castell, sede de la aristocracia arsetana, sino que el Grau Bay actuaba como centro de redistribución, cuyo ámbito geográfico superaba al arsetano. La comparación entre el registro saguntino y el del Tossal de San Miquel, Edeta, revela la diferencia entre una ciudad portuaria que mira al mar y otra de base casi exclusivamente agropecuaria que mira al interior. No obstante, como las importaciones eran consumidas sobre todo por la aristocracia residente en el oppidum, a pesar de todo, las registradas en Edeta superan claramente a las registradas en otros yacimientos de segundo orden en territorio edetano, como puedan ser las aldeas de la Seña y de la Montrabana, el fortín del Puntal dels Llops de Olocau o la granja fortificada de El Castellet de Bernabé. Por otro lado,
convivían tres tipos de estructuras relacionadas con tres actividades de intercambio claramente jerarquizadas: puertos, embarcaderos y fondeaderos. Los fondeaderos estarían relacionados con áreas marinas de fondo rocoso para facilitar el anclaje, desde donde, además de permanecer a la espera de una posible entrada al puerto, se realizarían intercambios a pequeña escala, sin necesidad de entrar en el puerto ni pagar los cánones correspondientes. Los desembarcaderos estarían en las golas naturales que abundan en la zona, como la de Pusol, y se corresponderían con pequeñas embarcaciones que llevarían a cabo actividades privadas de redistribución, mientras que las actividades portuarias reflejarían un comercio a gran escala y a larga distancia, realizado con barcos de mayor desplazamiento y calado, con cargamentos homogéneos de importancia tal que amortizara la gran inversión inicial que su construcción exigiría, recuperada con el tiempo gracias a los beneficios de las exportaciones masivas y de los cánones que habrían de pagar las embarcaciones para hacer uso de las instalaciones portuarias. Por tanto, la riqueza de Arse Sagunto se relaciona directamente con el monopolio comercial que ejercía sobre un amplio sector costero, monopolio asegurado con la destrucción en el siglo IV a.C. del Tospelat, desde el que se controlaba el desembarcadero de la Malvarrosa, salida al mar de Edeta. Su destrucción, atribuible con toda probabilidad a los saguntinos, potenció el papel de intermediario entre el mundo mediterráneo y el traspaís de los saguntinos e impulsó el crecimiento urbano de Arse. Por su ubicación, Arse era la conexión marítima entre la ruta focense, si ésta se prolongaba hacia el sur, y las rutas de los fenicios, tanto de los llamados del Círculo del Estrecho, que desde la Atlántica Cádiz ascendían hacia el norte, siguiendo las costas de Iberia, como de los norteafricanos, que separándose de la costa culminaban su travesía en Aibosim. Por tierra, Sagunto controlaba la ruta de la costa, conocida como ruta Heráclea, posterior camino de Aníbal y ulterior vía Augusta, a la vez que unía el litoral ibérico con el interior celtibérico a través del tradicional Camino Viejo de Teruel.